En Puerto Antequera fue cerca de las 21 horas, ocurrió este incendio. Aparentemente es una casa de fin de semana donde vecinos de la zona alertaron al dueño de que se estaba incendiando. El dueño tiene 71 años, es un funcionario de la municipalidad y bueno, evidentemente, y bueno, gracias a Dios no hubo hechos ni víctimas lamentables, solamente se registraron daños. De igual manera, estamos en comunicación con Luis Cabrera, que es su secretario de Transporte, el dueño de esta vivienda, que nos va a brindar más detalles. Luis, buenas noches. Omar y Marlene te saludan. Hola chicos, un gusto saludarlos. Simplemente una breve corrección. La persona de 71 años que es titular de la casa es mi papá, y el funcionario soy yo. Claro. Pero bueno, los fines somos los mismos porque yo vengo de familia política, bueno, él trabaja retirado hace un por el tiempo, apellido también. Claro, no, además somos homónimos, nos llamamos igual. Perfecto. Así que... Gracias por avisarnos. Hecha la aclaración, subsecretario, y bueno, a ver, a esta hora de la noche o ya pasada unas cuantas horas de este incendio, ¿qué se sabe? ¿Qué se tiene de cierto en esto que se está investigando en el incendio de su casa, estimado subsecretario? No, miren, la verdad que no se sabe mucho, más que lo que me informaba ayer la policía de primera mano, que en esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para agradecer muy especialmente la labor de los bomberos, tanto de Barranquera, los bomberos voluntarios de Barranquera, como los bomberos de la policía de la provincia, que han acudido al llamado muy rápidamente y muy eficientemente. La verdad es que muchas veces, a pesar de la carencia de medios en la que se ven inmersos, el material humano, los recursos humanos de estas dos unidades hacen la diferencia. Así es que bueno, habiendo hecho el agradecimiento, lo que se sabe es nada, que fue simplemente que fue intencional, que no fue accidental, que el foco de incendio comenzó en el primer piso. Esto coincide con lo que relataba un vecino, que nos decía, un vecino del lugar nos decía que él había visto, que fue el primero en llegar y que había visto un palo alto con forma de antorcha, obviamente con la punta encendida y la punta está apoyada sobre la tirantería del primer piso. Claro. Que esto era coincidente también con lo que nos informaba la policía después de apagar el incendio y de analizar un poco las estructuras, ¿no? Luis. De ahí en más hay una denuncia hecha, que es lo que corresponde, son los trámites de rigor, pero no se sabe más nada y honestamente uno viendo el estado en que ha quedado todo, es muy difícil que se puedan encontrar más pistas, mientras el nivel de destrucción fue total. Luis, justo eso iba a consultarle, todo fue destrucción total en cuanto a lo material, ¿verdad? Sí, así es, porque era una casa que estaba prácticamente casi en su totalidad hecha de madera, entonces además los muebles también eran de madera, bueno, todo lo que había ahí era inflamable, digamos, televisor, aire acondicionado, freezer, termotanque, todo, así que no quedó prácticamente nada. ¿Cómo está su papá, Luis? Y bueno, primero que esta casa no era una casa de un gran valor inmobiliario, sino que era mucho más el valor sentimental. Ese era el proyecto de su vida, y bueno, entonces emocionalmente uno queda muy golpeado, ¿no? Ver arder el resultado de 20 años de trabajo, con un espacio donde confluían mucho las emociones, o sea, el valor más allá de lo material era mucho mayor el valor emocional. Entonces, por un lado, bueno, golpeado en ese sentido, y después los temores de ver de dónde viene, ¿no? Porque la gente debe saber que bueno, que él no tiene otra actividad que esa, con lo cual es prácticamente imposible que haya alguien que se las tome con él. Y en mi caso, yo no hago otra cosa que la actividad pública, política, y estar con mi hijo. O sea, no tengo otras actividades que pudieran despertar recelo. Enemigos no tenemos ninguno de los dos. Sí tenemos adversarios políticos,
Y bueno, y ahí es la única explicación que nosotros encontramos. Si uno empieza a hilvanar un poco lo dicho, estamos hablando de un incendio intencional en un clima de alta toxicidad política, de una intensidad en los niveles de violencia cada vez más ascendentes, y bueno, y donde en un marco político donde acaban de perder, un gobierno provincial acaba de perder unas elecciones, donde hay dentro de ese mismo grupo que perdió un grupo de dirigentes que malintencionadamente indican que somos los responsables de la derrota de ellos, ¿viste? Totalmente equivocados. La verdad se mezclan muchísimas cosas y bueno, naturalmente uno no tiene elementos para acusar formalmente a nadie, pero bueno, uno no puede dejar de ver que al no tener otra actividad y que hay un alto clima de violencia política, ese tendría una ligazón, ¿no? Ese es el sentimiento de uno sin poder uno probarlo, ¿no? Luis, ¿algún indicio, alguna amenaza, algún aviso quizás no hubo antes de esto de que los tomara por sorpresa? Nada, porque bueno, también hay que ver que el alto grado de cobardía, ¿no? Para hacer estas cosas, porque naturalmente todos los días, si viene a una casa de fin de semana, mi papá iba todos los días, era su única actividad, digamos, ir a ver su casa, estar ahí y aprovecharla, digamos, disfrutarla. Entonces esperaron que nadie esté. Esto se dio en horarios de la noche, ¿no? El fuego habrá iniciado alrededor de 20:30 más o menos. Así que bueno, uno observa esto y como mensaje lo que nos queda es eso. Es decir, bueno, gracias a Dios no hubo víctimas humanas, pero es necesario que tomemos nota y que no naturalicemos los altos grados de violencia que hay en la provincia, de manera equivocada, ¿no? Uno observa que la violencia crece en términos verbales y a veces hasta físicos de una manera, y que lo vamos naturalizando, y eso sí es preocupante, ¿no? Claro. Porque como decía hoy en la radio, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido el coraje de hacer esto cuando estábamos adentro? Y a la vez cuál hubiera sido la reacción, ¿no? Porque es natural que una persona reaccione una cuestión así, ¿no? A ver, en el ánimo de querer encontrarle algún tipo de explicación, que como bien usted lo dijo, subsecretario, es difícil encontrar un motivo por el cual hacer semejante daño, pero usted hablaba de que algunos dirigentes le responsabilizan a ustedes de la derrota del gobierno provincial del domingo, pero ¿por qué justamente Luis Cabrera? ¿Por la facilidad quizás de poder hacer este daño, sabiendo que la casa estaba sola, que es de madera? ¿Por qué no fueron con otros funcionarios? Sí. Supongo que sí. La verdad es que uno no le encuentra mucha explicación. Uno ante lo inevitable siempre trata de entender, al menos a modo consuelo, ¿no? Entonces bueno, es la única explicación que uno encuentra. Yo la única actividad que tengo es esta, digamos, de la política, y uno observa que se miente permanentemente, que dice, bueno, perdimos porque no nos apoyaron, sin hacerse responsable de los actos propios, sin entender que se buscaba imponer a la fuerza muchísimas cosas que no íbamos a aceptar, que había una mala gestión, fundamentalmente en términos de seguridad, y esto lo confirma. Fue ahí en Rompecabezas, donde inclusive ustedes mismos tuvieron a la ministra de Desarrollo Social diciendo que el problema de la seguridad era culpa del municipio que no ponía los focos. Bueno, ayer afuera de mi casa había un foco y sin embargo le prendieron fuego igual, y si no hubiera sido por la pericia, el material humano de los bomberos, y bueno, podrían haberse prendido fuego más casas todavía, porque había casas lindantes, pero fue por ellos, no fue por los medios que le dieron. Entonces bueno, uno analiza todo esto y obviamente la única razón que encuentra son razones políticas, ¿no? Equivocadas, pero políticas al fin. Perfecto. Bueno, subsecretario, no lo molestamos más.
Les agradecemos realmente que nos dispense estos minutos para, bueno, contarle a la audiencia lo que sucedió este pasado día lunes con el incendio de la casa de su papá, un hombre de 71 años, y bueno, le mandamos toda la fuerza que se necesita por ahí en este momento para sobrellevar algo, como usted bien lo dijo, gracias a Dios, solamente se puede lamentar daños materiales y emocionales y no así ninguna víctima que tenga que ver con la familia o con alguien cercano, ¿no? Así que gracias, subsecretario. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, recemos todos porque esta ola de violencia que vive la provincia desescale, ¿no? Totalmente, así es. Totalmente, subsecretario. Un abrazo para todos. Un abrazo para usted también. Buenas noches.